Muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes, público en general. Estimados panelistas, debo iniciar realizando mi reconocimiento como docente de Uniandes sede Riobamba por este evento académico a las autoridades de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, en las personas de la doctora Corona Gómez como rectora, del doctor Gustavo Álvarez en su calidad de vicerrector y de nuestro decano de la Facultad de Jurisprudencia, el señor doctor Mario Zavala Hoyos, todos quienes, junto al equipo de Uniandes, ha permitido esta reflexión en donde la academia tiene un espacio para tratar estos temas que están no solo incidiendo en la formación de nuestros educandos, sino que también se verán reflejados en la administración de justicia y por ende en el desarrollo del país. Debo partir haciendo énfasis que en el momento en el que vivimos un estado incierto en el que estamos desarrollándonos, las enseñanzas en todas las áreas han sido influenciadas por la presencia del COVID-19, dejando a los seres humanos necesariamente para transitar por la reingeniería en todas las actividades, junto con una capacidad de reinvención y de prospectiva. Por lo que el derecho, como ciencia, no está alejado de esta realidad e impacto que estamos viviendo los seres humanos. De lo sostenido anteriormente, es evidente que estamos ante una situación extraordinaria, no rutinaria, sin que al momento existan condiciones para retornar a un evento ordinario como los panelistas en forma exacta lo han señalado precedentemente. Por lo mismo, lo que demanda la hora histórica es que se generen cambios. Y como bien lo afirma el maestro mexicano Miguel Carbonell, al momento de hacer una analogía, una comparación con la crisis que sufrió la humanidad en el año 2008, estos tsunamis no se van de un día a otro. Y el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, en forma precisa, señala: viviremos como en un estado de guerra permanente. Producto de estas circunstancias, se ha generado un aislamiento, lo mismo que ha devenido en una limitación. De ahí que vale interrogarse cómo esto afecta a la justicia y cuáles son las respuestas que la misma ha dado a estos hechos que la humanidad no preveyó. Además, si antes la tecnología parecía algo distante, hoy es una necesidad para la comunicación y el desarrollo de la humanidad. Tanto es así que hoy podemos participar en diferentes conversatorios a través de las diferentes plataformas. Debe hacerse o debe señalarse que es evidente que el COVID-19, desde el ámbito jurídico, tiene que ser enfocado como un caso de fuerza mayor, término que corresponde a un concepto jurídico definido como el imprevisto a que no es posible resistir, como nuestro legislador en el artículo 30 del Código Civil lo ha estatuido. De ahí que producto de la emergencia decretada en razón del COVID-19, este evento de fuerza mayor de naturaleza temporal no necesariamente afecta a todas las actividades y a todos los negocios en el área civil, ni tiene un carácter permanente, pero más que nada, sí podría tener consecuencias a un largo plazo. Lo que sí es obvio es el impacto que se lo hace en el ámbito jurídico, puesto que ha recaído en la restricción de derechos como consecuencia de mitigar el tema sanitario, que está llevando inclusive a la transformación del derecho, pues al existir tantas disposiciones que se van generando desde diferentes entes del Estado, puede en un momento determinado incidir en el discernimiento del derecho, en el abogado, en el estudiante. Por lo mismo, demanda que se esté en una constante indagación, en una constante investigación e inclusive
que esto permita ampliar sus conocimientos. Ya se ha sostenido por quienes me precedieron la palabra que dada esta realidad se ha emitido una declaratoria de estados de excepción. Dependiendo de cada realidad jurídica, toma diferente nombre. A causa de eso, como género próximo, como la etiología, la pandemia del COVID-19 que está presente en el mundo. Pero más allá del nombre, que cada legislación nacional lo pueda señalar, lo que sí es evidente, el impacto que ha generado en el poder público. ¿Y por qué señalo en el impacto que ha incidido en el poder público? Porque ha debido intervenir para asegurar y garantizar el correcto ejercicio de ciertos derechos. Y en este contexto se ha visto la necesidad de suspender varias actividades, inclusive se imposibilita la apertura de espacios públicos con el único objetivo de evitar más contagios. Entonces podemos llegar a establecer que estamos ante un bien superior como es el de la salud. De igual manera, en esta realidad que vive el mundo, las funciones judiciales no han sido indiferentes a esta realidad y han tenido que enfrentar retos del momento. Uno de los primeros, sin duda, al generarse estos estados de excepción, es la limitación que han tenido los poderes judiciales para brindar sus servicios. ¿En función de qué? De la armonía con esos decretos de excepción. Y después tenemos un segundo ámbito que han debido asegurar que esos servicios judiciales que son esenciales dentro de un Estado, dentro de la organización de un colectivo, permitan seguirse administrando con el único fin de que se garantice la plena vigencia del derecho a una tutela judicial efectiva. Ahora bien, estos servicios, para que lleguen a la población, ha demandado que se cuente con mecanismos tecnológicos que en determinado momento en algunos estados no se ha implementado, en otros se los ha implementado parcialmente o su implementación ha sido muy reducida. Sin embargo, hoy tenemos un reto global en los sistemas judiciales de la implementación de estos mecanismos tecnológicos en corto tiempo, pero ya se lo hizo notar. Frente a la necesidad de atender la salud, la función judicial va a verse o va a tener que enfrentar el tema del presupuesto, sumado a un hecho básico y fundamental, que se deberá trabajar en la preparación, en el adiestramiento de los operadores de justicia, de los usuarios de justicia, de los estudiantes que están en las facultades de jurisprudencia. Se podrá pensar, eso sí, en algún momento, que existen ciertos rasgos o peligros para el ejercicio de las garantías del debido proceso. Sin embargo, si todos participamos en este proceso que nos ha correspondido vivir, seguramente vamos a buscar las alternativas para dar las respuestas necesarias. Está por demás señalar que en el caso del Ecuador, a través del decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020, el presidente de la República dictó el estado de excepción, en donde se suspendieron algunas garantías constitucionales. Sin embargo, en el artículo 7 de este decreto, se dispuso que la función judicial coordine sus actividades con las demás funciones
para garantizar el orden público. Y es a partir de esta fecha, 16 de marzo del 2020, que se proceden a emitir varias resoluciones, varios memos desde el sistema judicial, con el objetivo de armonizar el decreto de excepción y viabilizar de esta manera la forma de trabajo en el sector judicial. Y así tenemos que el Consejo de la Judicatura, mediante resolución 028 del 2020, procede a disponer la restricción del público a las casas judiciales. Posteriormente, en la resolución 031-2020, se ordena la suspensión de las actividades de esta función, conforme al referido decreto 1017. Pero eso sí, se determina que algunas materias van a seguir prestando su servicio a la comunidad, como por ejemplo los delitos flagrantes, los delitos penales, la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, tránsito, adolescentes infractores. Y para ello se establece un proceso en las unidades de flagrancia que deben dar la atención y la respuesta necesaria, generándose los turnos de atención. Se habilitan las ventanillas especializadas para el ingreso de los recaudos, el registro de las personas que se encuentren en prelibertad, así como en el cumplimiento de las medidas sustitutivas. De igual manera, se abre un espacio también para las garantías jurisdiccionales que sean atendidas por los jueces de turno. Y esto tiene una explicación básica y esencial. Un estado de excepción solo limita determinados derechos o garantías que el mismo constituyente del 2008 estableció, encontrándose vigente las demás garantías constitucionales. El 17 de marzo, en el caso de la provincia de Guayas, se determinó que los operadores de justicia puedan atender las situaciones de las infracciones flagrantes a través de videoconferencias desde sus domicilios, conforme el órgano rector administrativo de la justicia lo dispuso. Asimismo, el 19 de marzo del 2020, se procede a emitir un instructivo especial de trabajo para las unidades judiciales con competencia en garantías penales, haciendo énfasis en el hecho de que los señores directores provinciales serán quienes emitan las directrices a fin de que las audiencias puedan llevarse de la mejor manera, garantizando lo que se ha venido señalando esta tarde, el debido proceso, la tutela efectiva. Así tenemos posteriormente que el 21 de marzo del 2020, mediante el memorando correspondiente por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, se dio las directrices para la atención de infracciones flagrantes en las dependencias judiciales a nivel nacional. También debemos establecer que el Consejo de la Judicatura, el Pleno, resolvió que para las audiencias de flagrancias se implementen los mecanismos de los medios telemáticos y que se habiliten salas diferenciadas con el fin sobre todo de precautelar la vida y la salud de los servidores judiciales, de los funcionarios, de los usuarios, de los abogados que están participando. Yo había señalado que aquí hay un tema fundamental de un derecho necesario a proteger y defender: la salud de todos los sujetos procesales, la salud de los usuarios, por lo cual se implementan todos estos mecanismos. Y así, en todo el país, se van
estableciendo, se van habilitando salas con este propósito. En consonancia a esta realidad, el 24 de abril del 2020, la Corte Nacional de Justicia, al absolver algunas preguntas de los decidores judiciales y en relación a lo resuelto por el Consejo de la Judicatura en su resolución 031-2020, señaló que la suspensión de las actividades de la función judicial no rige en casos flagrantes. De igual manera, el 25 de abril del 2020, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría Pública, los señores vocales del Consejo de la Judicatura, establecen un plan de retorno progresivo a las actividades del sector, en donde se vuelve a hacer énfasis sobre las audiencias domiciliarias que se amplían a todo el país en forma progresiva a partir de la última semana de abril. Luego tenemos la resolución número 44-2020, en donde se dispone restablecer la atención de las notarías a nivel nacional. Anteriormente se había dispuesto una atención limitada, pero a partir de esta resolución se posibilita la atención a las notarías a nivel nacional. A partir del 11 de mayo de este año, a través de la resolución número 45-2020, se resolvió restablecer parcialmente las actividades jurisdiccionales en la Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales, así como implementar la ventanilla virtual. Para este 18 de mayo, mediante resolución número 46-2020, se ha determinado restablecer el despacho interno de las causas en trámites de los juzgados, unidades judiciales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo, tribunales de lo contencioso tributario a nivel nacional. Faltaría por incorporarse el sector civil. Pero a tono con estas decisiones del Consejo de la Judicatura, también la Corte Nacional de Justicia, el 15 de marzo del 2020, hizo conocer que la suspensión de actividades judiciales no penales desde el 16 al 24 de marzo, con respecto a materia penal, se realizarán de manera presencial si hubiera riesgo de caducidad de la prisión preventiva, prescripción de la acción penal e infracciones flagrantes con presencia exclusiva de las partes. Es así que mediante resolución 420 del 25 de marzo del 2020 de la Corte Nacional de Justicia, se dispuso que en las judicaturas en las que se encuentre suspendida la atención al público, en virtud de la resolución 28-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, mientras dure el estado de emergencia, quedan suspendidos los plazos y términos en la ley, los mismos que ya fueron revocados al momento que el 11 de mayo intervinieron o se reincorporaron la Corte Nacional y las Cortes Provinciales, y a partir del 18 de mayo para las unidades jurisdiccionales que se reincorporan. A todo este andamiaje jurídico, normativo, fundamental que hemos señalado, no podemos dejar de lado lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al 9 de abril, donde emitió una declaración de derechos humanos 1.20 del 9 de abril, en donde en la parte fundamental puntualizó que como consecuencia de la pandemia que se está enfrentando y que debe enfocarse sobre todo desde una perspectiva de derechos humanos y en el marco del Estado de Derecho. Por lo mismo, se manifiesta que se debe garantizar el acceso de la justicia
y a los mecanismos de denuncia, así como se debe la protección particular a la actividad de periodistas defensores de derechos humanos, que corresponde en estos momentos en que se está desarrollando el ámbito jurisdiccional. En definitiva, podemos decir que toda la normatividad que ha emanado, que ha florecido del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia han buscado que el ejercicio al derecho del debido proceso, al acceso a la justicia durante este tiempo de excepción, se pueda garantizar, puesto que los derechos no se pueden suspender, ni en situaciones de excepción. Es decir, se ha determinado el camino por el cual el operador de justicia debe aplicar conforme a las reglas fundamentales que rige al país, Constitución, códigos inferiores y los cuerpos de derechos humanos que el país ha suscrito. Es necesario tener consideraciones básicas sobre el derecho al acceso a la justicia, que la Constitución, los tratados internacionales nos obligan como Estado. Así tenemos un recurso judicial efectivo, tenemos la aplicación de las garantías mínimas del debido proceso en materia penal, siempre con un enfoque de una perspectiva de derechos humanos. Ya se ha mencionado, por ejemplo, el artículo 75, 76 de la Constitución, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que transitan sobre lo que estamos señalando, el mismo artículo 169 de la Constitución de la República, que establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. De igual manera, se debe hacer énfasis sobre el derecho a la defensa, respetando a los sujetos procesales que intervienen dentro de lo que la doctrina, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la jurisprudencia constitucional, la jurisprudencia nacional lo han señalado, en el contexto en el que nosotros estamos desenvolviéndonos. De igual, el respeto al principio de inmediación en los términos que tenemos que llevar en la aplicación de los medios telemáticos para la administración de justicia durante esta emergencia del COVID-19 frente a los posibles conflictos que pudieran darse en el respeto a las garantías del debido proceso. Ya hemos señalado que uno de estos se generó a partir de la resolución 031-2020 del Consejo de la Judicatura, que determinó en materia penal y en otras la obligación de no paralizar los servicios de justicia en este contexto. De igual manera, se han venido implementando en el trayecto las necesidades, porque han demandado que la justicia en estos tiempos dé la respuesta correspondiente frente a los requerimientos que demanda este momento histórico. Todo esto nos lleva a plantearnos, a reflexionar la necesidad de ir estructurando, avanzando, a impulsar una justicia en línea en forma gradual. Ya había señalado que el artículo 169 de la Constitución de la República establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia con el respeto a las garantías del debido proceso. Y en el artículo 76 de esta bitácora social se establece el debido proceso, destacando entre otros el derecho a la defensa. Y cuando hablamos de la necesidad de incorporarnos
En el mundo tecnológico, al sistema de justicia debemos señalar que tanto el Código Orgánico Integral Penal como el Código Orgánico General de Procesos ya preveía la posibilidad de utilizar estos mecanismos. Si revisamos el artículo 502, numeral 10, 504, 565, 575 del numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, determina la posibilidad del uso de las videoconferencias en función, entre otros factores, de la seguridad, la utilidad. Y el Código Orgánico General de Procesos, que es norma supletoria en materia penal, en el artículo 4, en forma taxativa, permite que las diligencias se los pueda hacer a través de videoconferencias. Es decir, el COVID ha procedido a acelerar esta necesidad que en otras realidades jurídicas se ha avanzado. Y cuando hablamos de un juicio en línea, tenemos que tomar tres factores fundamentales: la notificación, las audiencias a través de videos y de un expediente electrónico. La realidad que tiene el país demanda que nos incorporemos todos los sectores: sector judicial, abogados de libre ejercicio y la academia, para ir dando respuestas e irnos incorporando en estas nuevas realidades. Al 31 de marzo del 2020, aproximadamente se ha determinado que existen 470,000 procesos que se encuentran en trámite. De marzo a junio existen 58,000 audiencias pendientes. A todos estos factores que he mencionado, se debe establecer la buena fe y la lealtad procesal del operador de justicia. Es hora de romper todos estos nudos críticos para ir avanzando en la justicia digital. Responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad de la academia. Los entendidos dicen que mínimo, estaremos unos 2 años en este proceso del COVID. Entonces, las audiencias tendrán que hacerse a través de estos sistemas con los protocolos que garanticen el debido proceso. Y las responsabilidades de la academia es formar a nuestros estudiantes con estas nuevas alternativas. De esta manera puedo yo concluir que el sistema judicial ha respondido al momento histórico que estamos viviendo. Podría haberse hecho mucho más, pero las necesidades y las circunstancias en las que hemos vivido han determinado que la respuesta sí sea la adecuada y la oportuna frente a las necesidades de un sistema judicial y de una reclamación de la población por justicia. Muy amables, es mi palabra. Buenas tardes.